Bienvenidos a Escarbando en tu Corazón. Nos encontramos hoy en un nuevo episodio. Hoy es miércoles y tenemos un nuevo invitado. También les queremos compartir que hemos recibido varios comentarios a nuestros episodios, los cuales pues siempre buscamos contestarlos y pues muchas gracias por ellos, ¿no? Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal y también les recuerdo que tenemos una página en internet www.escarbandotucorazon.com donde ustedes pueden suscribirse y pueden pues acceder diariamente a un correo electrónico con un consejo y un consejo. Bueno, yo diría mejor, al menos te dejo una pregunta que te deje ahí como pensando, ¿no? Y hoy estamos aquí, tenemos aquí a Edna Rodríguez Salas y a Jorge Correa. Hola, Este, hola. hola. Edna ya estuvo con nosotros, no sé si se acuerdan, estuvo en el episodio 1015 y pues nos estuvo hablando acerca de un tema bien importante que es resignificando la muerte, ¿no? Entonces ella ya nos acompañó y hoy hace aquí ¿cómo se dice? Pues hoy nos acompaña, va a estar aquí con Jorge, ahorita ella les va a presentar a Jorge. Edna, adelante. Hola, hola. Saludos a todos, a toda tu audiencia. Eh, Me siento muy contenta de poder estar aquí para presentarles a Jorge Correa, que pues va a ser nuestro invitado estrella en el 31 de mayo. Aquí viene a platicar con nosotros en el Círculo de Lectura, que es una invitación abierta al público en general. Incluso la Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla nos está apoyando para este evento y para nosotros es especial que pues, arranquemos estos vínculos con Jorge, con la Secretaría, este 31 de mayo se presenta. Ya también está aquí mi gatito. Muy bien. Este, Quería ver a y Jorge. bueno, un fantasmita, a ver. Este, y pues sí, eh, no podemos dar por sentado, ¿no? De que el círculo rojo se hace cada mes y pues viene un invitado y también el mismo círculo se pregunta, pues, ¿quién es Jorge, no? ¿Qué vamos a hacer en este conversatorio? Y por supuesto, reiterando que es para el público en general, ¿no? Vamos a estar en el Centro Cultural San Roque, a las 6 de la tarde es la cita, 31 de mayo, en el Centro Cultural San Roque. Y se va a presentar con nosotros Jorge, quien yo he estado en algunos talleres ya con él. Actualmente estamos juntos en el taller de escritura, que es un taller precisamente para abstemios. Y a mí me decía, éntrale. Y yo, buscando casi como que rascándome mis vicios, ¿no? Pero sí, en efecto, Sí, los salen algunos encontraste. vicios sobre la marcha. Claro Sí. que sí salen, claro que todos tenemos. Que si un amigo desconfía de que no tenga vicios, Sí, a ya ver qué sé. dice Jorge. Entonces, claro que sí entramos y fue interesante esa experiencia y lo sigue siendo. Estamos compartiendo los domingos, nos reunimos en un horario extrañamente que funciona, de 8 a 10 de la noche y nos ha funcionado así, ya llevamos un rato ahí. Este, y pues a partir de ahí salió la invitación porque pues también él escribe, publica, ha sacado ya 2 libros, que también me gustaría que platicara, porque cuando te digo, oye, lleva tus libros a Puebla para que los podamos comprar, acceder a ellos. Y ahí también hay una bronquilla, ¿no? De que no es tan fácil tener el libro físico como uno pensaría, ¿no? Ya también eso nos podrás platicar. Este, pero sí ha tenido, yo le veo un gran desarrollo a Jorge de cómo lo empecé, o sea, yo lo conocí leyéndolo y ya llevamos muchos años de conocernos así y yo sí veo un gran desarrollo
en su personalidad, incluso también a través de la literatura. Entonces, el arte también está jugando ahí un papel regulador en toda esta situación. Yo siento que está, lo veo como en una fase de resistencia, tal vez. Tú me dirás si esa es la palabra correcta o no. Y de repente saco apenas un texto en el que se dirige a las hermanas y hermanos de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, te empiezo a leer y cuando terminé, lo primero que sentí fue, vente, vente al círculo, platícanos de tu escritura, platícanos de lo que tú haces, de de lo que a ti de alguna forma te llena. Y incluso ayer estabas platicando que pues las dificultades, ¿no? De poder escribir, de tener tiempo para eso, de sentir que el tiempo es tuyo, de poderte apropiar de él para poder desarrollar lo que sea que uno tiene en la cabeza y poderse dedicar a esto que es tallerear, la escritura creativa y todo esto, que esto es algo que a ti te llena y pues aquí estás bienvenido para este espacio. Así que si quieres contarnos algo a partir de estas ideas que salieron, pues Sí. adelante. No, pues para empezar, muchas gracias a el espacio Escarbando tu Corazón. Pues Sí, sí, tu Escarbando tu Corazón. corazón. Estaba escuchando que llevan más de 1000 capítulos. No, 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 ¿sabes qué? Empezamos en la numeración 1000 y yo, Ah, ya, ya. sí, no, 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 es ¿cómo se llama? 20 algo, 21 Ok. capítulos, Bueno, solamente que pues empezamos con el 1000. son un montón, de todas maneras, veintitantos, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Edna también por la iniciativa de acercarme. Eh, pues puedo decir en torno a lo que acaba de comentar Edna. O sea, me quedé pensando, ¿no? Eh, yo creo que cualquier actividad en la que uno decida tomar como trinchera, ya sea, ya sea escribir, ya sea cocinar, ya sea salir a caminar todos los días, pero que implique como algo que se integre a ti y que tú te integres a ello. Creo que cualquier actividad de esas implica una forma de pararse ante la vida, ¿no? Y ante el mundo. Pues creo eso, ¿no? Genuinamente. Y lo creo así por lo que decía Edna, que de algún modo me ve como resistir o algo por el estilo. No sé si resistir, ¿no? Yo creo que la escritura lo que me ha dado y creo que le da, ¿no? Esa actividad que de algún modo elige cada persona o que de algún modo de forma azarosa se ve ahí, te hace la vida, el entorno, las complicaciones y las no complicaciones también, de algún modo cuidar esa actividad. Y esa actividad también te cuida a ti, de algún modo te cultiva, te forma. Eh, entonces, en parte creo que sí ha sido un ejercicio de resistencia el escribir en un mundo, en un entorno, ¿no? Formado por el capitalismo como en el que vivimos, en el que, eh, pues después de trabajar, casi todas las personas terminamos como cansadísimas, ¿no? Física, mentalmente. Eh, lo último que quiere hacer uno a veces es hacer algo que implique algún esfuerzo, ¿no? Quiere descansar, ¿no? Y las personas tenemos derecho a descansar. Pero escribir implica energía, implica cierto esfuerzo, tanto físico como mental, ¿no? Eh, y nos podemos dar cuenta del desgaste de energía al momento de escribir o de hacer esa cosa que nos gusta y que nos implica energía
por la emoción, por todo lo que implica. Eh, a mí, por ejemplo, cuando escribo, me doy cuenta que me da mucha hambre, ¿no? Y hay como un desgaste ahí, creo, como de calorías o no sé cómo funciona exactamente el cuerpo, ¿no? Pero, pero el estar manteniendo la escritura y no son las condiciones más adversas del mundo, ¿no? Pero son adversas. Eh, Porque además yo soy una persona que tiene pues esta enfermedad que se llama alcoholismo, ¿no? Que le agrega un cierto grado de dificultad, ¿no? A atravesar el entorno, a vivir el entorno y a cuidar la escritura. Eh, a mí, por ejemplo, hay personas a las que quieren cuidar, por ejemplo, su tristeza, no sé, quizás por esta imagen del creador atormentado y todo. A mí no me resulta. Yo necesito al menos cierto grado de tranquilidad para poder hilar una idea con otra y escribir una palabra tras otra. Eh, y hay personas en la historia de la literatura que han tenido condiciones todavía muchísimos más adversas. La historia de la literatura es una historia de personas perseguidas por lo que escriben, por quienes eran, por lo que representaban quizás para un poder en turno, ¿no? Y eran personas que tenían que escribir bajo persecución, ¿no? Pero de algún modo escribir les hacía soportar la persecución y les hacía de algún modo asumir también esa persecución, ¿no? Porque no iban a ceder ante sus ideales tampoco, ¿no? Entonces, de algún modo, para mí, escribir es importante. Escribir me ayuda a estar en el mundo, en el sentido de que me sitúa en un lugar, ¿no? Y también me hace cuidar un lugar. Eh, y, es, y es algo que pasa con la escritura, y les digo, y pasa con cualquier otra actividad, ¿no? Los deportistas lo hacen mucho, un comerciante también lo hace, ¿no? De algún modo a su manera. Eh, no me refiero a un empresario, me refiero a un comerciante que es distinto, ¿no? Eh, Alguien que decide todos los días salir al parque con su perro, de algún modo también lo hace, ¿no? Es una actividad quizás significativa, con una carga de significados. Eh, y, y a veces es difícil, ¿no? Encontrar esa cosa que nos dé un eje, que nos dé un lugar y que nos cultive también a nosotros mismos, ¿no? Sin duda, a mí la escritura me ha dado un montón de reflexión. No sé si crecimiento es la palabra, quizás amplitud de perspectiva me ha dado, por lo que he leído, por lo que he escrito, por las dificultades que de pronto me es escribir cierto tipo de textos, ¿no? Eh, y la escritura pues es un universo inagotable en el que uno siempre está leyendo y siempre está aprendiendo algo que tampoco se va a agotar. Un libro en sí no se agota. Eh, Uno puede releer un libro en suficientes veces y no se agota, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha dado también la escritura, ¿no? Como la escritura es una cosa que no se agota, me hace resistir y me hace permanecer, no sé si durar, ante ante una adversidad eh, que no se agota tampoco, ¿no? Como es el capitalismo, ¿no? Entonces, ante un mal grande, un bien enorme también, ¿no? Eh, Quizás por ahí, Ujú. muchas de las ideas. Incluso Leti, me parece que leyó algunos de tus poemas que le compartiste y creo que te quería preguntar ahí unas cosas. Y, y mira que tiene, ahorita estaba pensando, dije, creo que va a relacionar bueno, bastante. Bueno, obvio, es tuyo, ¿no? Y obvio, es tuyo. Es para olvidarse de algo, pensar en ello todo el día, todos los días, hasta que preguntes.
¿Por qué he pensado en esto tanto tiempo? Para luego pensar en por qué has estado pensando en pensar algo todo el día, todos los días. Leí varios, pero mm, fíjate, es que, bueno, eso en algún momento lo comentábamos en el círculo, de alguna forma, ¿por qué me llama la atención algo? Pues porque yo conecto con mi, ¿no? Conecto con algo mío, ¿no? En que a lo mejor sí estuve en alguna ocasión de, como que a qué hora, o sea, ¿cómo logro que esto salga, ¿no? Y yo decía, a lo mejor la forma es tenerlo aquí, muy aquí, hasta que se agote, Yo, hasta que se agote, ¿no? ¿Qué hay detrás de este poema? Detrás de ese poema, de forma como muy inmediata, puedo decir que hay un intento de generar un texto creativo. En primer lugar, ¿no? Como una cosa de seguir jugando con las palabras y intentar que las palabras acomodadas de ciertas formas adquieran cierto significado, ¿no? Eh, Creo que detrás de eso hay un intento más, ¿no? Por escribir algo más. Eh, y quizás si me pongo como a reflexionar sobre el poema, que muchas veces no lo hago, como tratar de buscarle significados a mis escritos, más bien creo que lo que hago es lo que acabo de decir, como intentar hacer algo más con las palabras que no haya hecho antes o que me interese seguir haciendo. Eh, pues creo que a veces una persona se le queda viendo el suficiente tiempo a alguna cosa y el observar algo el suficiente tiempo hace que el tiempo se torne algo diferente, ¿no? A lo que es el paso de los minutos, el paso de los segundos, ¿no? Hay instantes que pueden ser una eternidad, ¿no? Hay una novela que justo trata de eso, que es Farabeuf, ¿no? De Salvador Elizondo. Es la crónica de un instante, son casi 200 o poco más de 200 cuartillas de un instante, ¿no? Es una Mm. novela eh, eh, interesante por la manera en la que eh, aborda desde distintos ángulos eh, lo que es un momento, lo que es el tiempo y también lo que es la memoria, ¿no? Eh, eh, Creo que si a alguien se le queda viendo el suficiente tiempo a una cosa, el tiempo alrededor va a ser un tiempo diferente a eso, a ese tiempo en el que tú has observado, ¿no? ¿Por qué nos quedamos observando una cosa el tiempo suficiente? Eh, Creo que es un poco un misterio, ¿no? Creo que ahí implicaría como un ejercicio de introspección de cada quien, de decir, ¿por qué todos los días me siento justo en esta banca y observo justo este árbol? Eh, ¿Por qué todos los días tengo que pasar por tal lugar y observo justo esa ventana de ese edificio, ¿no? ¿Por qué, no? A veces no sabemos por qué la mirada va hacia ese lugar, pero es por algo, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que ha hecho eso tanto tiempo, llega el momento en el que te preguntas por qué, por qué, ¿no? ¿Por qué he hecho esto tantas veces? Y creo que ahí es donde empieza el ejercicio socrático, ¿no? Ese intentar autoconocerse. Y recalco el intentar. Incluso ahorita me hiciste recordar cuando en algún momento preguntábamos en el taller de escritura qué temas tocar Mm. y tú insistías en eso de toquemos el trauma, o sea, toquemos eso que tanto nos está tocando a nosotros, eso que tanto nos Sí, está jugando con nosotros. sí, No, el trauma en un sentido lacaniano, ¿no? En el sentido de eso que pulsa, ¿no? Eso que se repite, que son, no sé si bueno, un poco como enfermedad podría pensarse, pero más bien pensaba en el trauma como eso que está pulsando en nuestro diario vivir
y eso que se está repitiendo en todas las cosas que hacemos, ¿no? Hay algo que se repite en todas las cosas que hacemos, ¿no? Eh, y, y siento que cuesta un poco de tiempo y un poco de trabajo, a veces darse cuenta que eso ocurre y luego darse cuenta qué es, ¿no? Exactamente. Y me parece que ahí está el material de escritura de todas las personas, ¿no? Que quieran disponerse a escribir o a realizar cualquier forma del arte, ¿no? Encontrar eso que es una pulsión en uno, eso que está latiendo en uno, es decir, eso que se está repitiendo en nuestra forma de voltear a ver todas las cosas, porque eso le va a dar un centro en nuestra forma de crear. De ahí va a partir el estilo, de ahí van a partir los temas, de ahí va a partir incluso la forma, es decir, puede ser más viable quizás un poema para eso, puede ser más viable quizás una novela para eso, puede ser más viable quizás un texto híbrido para eso, ¿no? O pensar en otras formas de, de, de estructura, que no sea ni novela, ni poema, que sea alguna otra cosa más, ¿no? Creo que de esa pulsión repetitiva eh, parte la multiplicidad de formas que podemos encontrar para abrazar esa pulsión también. Incluso antes de que te pregunte, Leti, sobre los poemas, pues aprovecho el comercial para invitarlos también al taller de escritura que vas a dar. Aprovechando que vienes, ¿no? De modo express a la ciudad de Puebla el sábado por la tarde y Sí. al día siguiente, antes de que te vayas, pues un taller contigo de escritura, en la mañana, ¿no? De 10 a 1 ahí en el Círculo Rojo. Ahí estaremos subiendo información, pero pues ahí también vas a estar participando en un taller de escritura. Y ahora sí ya dejo a Leti que... Gracias. Ay, pues es que hay varias cosas ya por donde tomar, pero eh, Jorge, ahorita que decías y de este taller que vas a dar y digamos porque decías cuando digamos se pulsa en este caso pues no la emoción. ¿Cuál era la palabra? Perdóname, pero Pulsión, ajá, decías es que se pulsa. Este, bueno, Tocar el trauma o lo que se eso, repite. el eh, trauma, ajá. Y entonces hablabas por ejemplo, vas a dar un taller de escritura. Y viene la pregunta, Jorge, ¿los escritores nacen, se hacen en la universidad, se hacen en la vida? ¿Cómo pasa? Porque en el taller rojo como tal, bueno, y en varios talleres, ¿no? Y varias personas, ¿no? Pues no son, digamos, o no se dedican a la escritura, ¿no? O bien gusta, bueno, Edna, Edna sí le encanta, ella, Edna sí le encanta, pero no es algo así como que, ¿cómo decirlo? Pues que se dé, y yo no sé si eso a lo mejor porque uno piensa, no, pues es que, pues esto es trabajo de los escritores, ¿no? Pero cuando tú decías ahorita esto de pulsar, dije, bueno, es que eso todos lo sentimos, ¿no? O sea, todos lo sentimos, entonces, por eso va la pregunta, ¿cómo se hacen los escritores o cómo uno puede ser escritor? ok. Bueno, creo que igual cabe como, creo que es importante igual como escritores de textos literarios Ujú, y escritores eh, como escritor en general. ujú, Eh, cre- Creo que escritores de algún modo todos podemos hemos generado algún texto, ¿no? Y podemos generar un texto con cierta repetición, ¿no? Eh, Eso quizás nos pueda volver un escritor de textos literarios, para empezar, el término literario puede ser conflictivo, ¿no? ¿Qué es literatura, no? ¿Qué es ujú, hacer literatura, no? Pero quizás si dejamos por sentado que literatura es un texto en el que hay una representación poética de algo por medio de las palabras, puedo decir que un escritor literario
se hace de la misma o resulta de la misma manera en la que resulta, por ejemplo, un boxeador, ¿no? Hay personas que quizás nunca han tomado clases de boxeo, pero que tienen una intuición para pelearse, ¿no? En que quizás en la calle tengan alguna intuición de cómo pararse, cómo esquivar los golpes, y quizás si los metes a clases de boxeo, esa intuición se detona todavía más, ¿no? Hay personas que quizás no tienen esa intuición, pero se metieron a clases de boxeo y por el tiempo, por la insistencia, por la necedad y por la perseverancia, lograron encontrar un estilo boxístico, ¿no? Y lograron encontrar una forma en la cual ganar peleas. Creo que un escritor puede resultar de la misma forma, ¿no? Eh, Hay quienes quizás tienen esa sensibilidad con las palabras exactamente y, y que hay algo, justo hablando de la pulsión, eh, hay algo instintivo, intuitivo en cómo acomodarlas. Sin embargo, hasta los más intuitivos y los más instintivos necesitan alguna forma de estudio, ¿no? Un estudio personal, no necesariamente académico, no necesariamente universitario. Y yo creo que el mismo gusto por las palabras te hace generar ese estudio, ¿no? Es decir, uno es curioso y quiere saber más y quiere leer más. A mí me pasa, por ejemplo, de que si leo un libro de un autor que me gustó mucho, enseguida busco entrevistas de él, ¿no? Porque quiero ver cómo habla, quiero ver qué opina de la literatura, quiero ver su perspectiva, ¿no? Quiero ver a qué autores ha leído y si recomienda algún autor que lo menciona de forma que me parece como interesante, lo busco enseguida y busco qué leer, ¿no? De ese otro autor. Y un autor te lleva a otro y un autor te lleva a la reflexión de otro autor y uno se va generando esa forma de estudio, ¿no? Esa forma de generar apuntes, de generar perspectiva. Eh, y yo creo que es muy importante, justo, ¿no? Cómo se pudiera ser un escritor con mucha curiosidad, ¿no? Mm, La curiosidad creo que es algo que eh, es una forma de observar también. Es una forma de, hace rato hablábamos de quedársele viendo a algo, ¿no? La curiosidad es una forma de observar, es una forma de pasar la mirada sobre las cosas, ¿no? Es una forma también de invertir el tiempo en algo, ¿no? Alguien que es curioso invierte tiempo en ese algo, ¿no? Entonces yo creo que un escritor es alguien, por encima de muchas cosas, un curioso empedernido, yo creo, ¿no? Un súper curioso, creo que es un escritor. Eh, y a veces hay personas que tienen esa sensibilidad y solo hace falta que llegue ese momento para que tengan ese encuentro con las palabras, ¿no? Hay muchos autores que empezaron grandes, ¿no? Pero pues antes de comenzar a escribir su primera novela o sus primeros poemas, ya habían sido personas curiosas, ¿no? O sea, ya habían sido personas que se le habían quedado viendo al mundo, eh, que, que, que habían visto cómo cambió el pueblo a ciudad, en el lugar en el que crecieron, observaron procesos de políticos en el mundo, que observaron fenómenos naturales, que se les murieron amigos, que se les fueron amigos, que llegaron amigos, etcétera, etcétera. O sea, habían sido personas que habían visto mucho mundo, ¿no? Entonces, en el momento de acomodar las palabras, de ese encuentro con las palabras, quizás ya era solo era cuestión de acomodarlas, ¿no? Ya estaba de algún modo ahí. Y, y por otro lado, hay escritores extrañísimos, ¿no? Que eran como, que no son pocos, que no, que, que parecían como personas muy aisladas, ¿no? Del mundo, ¿no? El caso de Franz Kafka, por ejemplo, ¿no? Que se cuenta que no era una persona muy social, ¿no? Se la pasaba encerrado en su cuarto, en su casa, tenía como una vida un tanto solitaria. El otro caso es, por ejemplo, el de la escritora Emily Dickinson, ¿no? Esta poeta norteamericana que escribió y nunca publicó. Más bien, cuando falleció, entraron sus familiares a su cuarto
y ahí encontraron en un cajón una serie de manuscritos, ¿no? Que pasaron a ser después eh, el cuerpo de, eh, de una muestra de la poesía más increíble que se ha escrito en Estados Unidos. Entonces, sí puedo decir que es como un poco extraño cómo se hace un escritor, cómo es un escritor, pero sí creo que puntualmente curiosidad y también creo que hay una cosa con la sensibilidad y la intuición, ¿no? Que está ahí de fondo. Ok, oye, y ahorita con esto, pues casi conectas, tú ya lo habías dicho al principio, decías que cualquier actividad que uno hiciera, Sí, al principio dices, uno necesita integrarse a ella y esta a la vez se integra a ti, o sea, es como una cuestión de, sí. pues, Incluso lo podemos ver, por ejemplo, con las personas que se dedican al campo, ¿no? Ellos le dan forma al campo y de algún modo el campo le da forma a sus manos, ¿no? Son personas con las manos callosas, son personas con cierta forma en la espalda, ¿no? Porque están como encorvados observando el suelo. El sol ha hecho algo en su piel también, ¿no? Esa actividad ha hecho algo con ellos, ¿no? Y ellos saben también cómo mirar el entorno, ¿no? Voltean a ver al cielo y saben en qué luna se puede sembrar determinada cosa, ¿no? En qué temporada se puede sembrar determinado árbol, ¿no? Entonces, esa actividad también se integra a las personas del campo, por ejemplo, ¿no? En su forma de ujú, ver, en su postura física, literalmente, en su sensibilidad, porque les cambia las manos, ¿no? Entonces, sí creo que eso pasa, ¿no? Que esa actividad te moldea y también tú moldeas de algún modo esa actividad, ¿no? Le haces algo a esa actividad. En, todos los grandes escritores le han hecho algo a la literatura, ¿no? En, han hecho que la literatura no sea la misma. No fue la literatura la misma después de Moby Dick, ¿no? No fue la literatura la misma después de cualquier gran novela que uno pueda pensar, ¿no? Eh, y pienso que pasa así, es bidireccional. ok, Sí. Incluso, ahorita recordé el muelle, ¿no? Donde mm, tú platicas sobre los pescadores, ¿no? Claro, Y la sensibilidad que tienen y los conocimientos previos también que tienen y que ejercitan, ¿no? Y se activan en el momento de tomar decisiones, ¿no? Que en este caso sería en el momento de enfrentarte a la hoja en blanco. claro. Es- yo también te quería preguntar algo porque me llamó mucho la atención cuando viste el póster de Mayo Mm. y decía la literatura en la reconstrucción de la personalidad afectada por adicciones y te hizo mucho ruido. A lo mejor me gustaría que platicaras ahí qué fue lo que pensaste cuando lo viste. Mm, creo que me hizo ruido quizás el orden y quizás la palabra reconstrucción, De la eh, personalidad, porque, pues sí, porque en realidad quizás fue primero la adicción a después el hecho literario, ¿no? Porque la adicción llega antes de presentarse el síntoma del consumo. Eh, una persona que deviene un cuerpo adicto a cierta sustancia, eh, para que ese momento llegue, para que llegue la necesidad de un consumo compulsivo de cualquier sustancia, hubo un proceso, ¿no? Y ese proceso muchas veces empieza desde los primeros momentos, ¿no? De vida, ¿no? Hay corrientes, por ejemplo, de la psicología, que incluso puede llegar a pensar que desde el vientre materno algo pasa que le llega que algo pasa ahí para que se vaya construyendo cierta forma, ¿no? De ser en alguien, ¿no? Entonces, incluso tiendo a pensar que quizás la adicción es la que reconstruye la literatura, ¿no? Como al revés, ¿no?
porque es el cuerpo el que escribe, ¿no? Es el cuerpo el que va a sacar el producto literario. Eh, ah, entonces creo que por eso me hacía un poco de ruido, ¿no? Quizás por el orden eh, y por esto también de que no es, cuando hacía reconstrucción también me hacía un poco como la idea de sanación quizás, o Ujú. como justo como reconstruir, como de mantenimiento o algo por el estilo. Y no estoy seguro de que la literatura pueda sanar o resanar. Eh, creo que puede ampliar la perspectiva de la enfermedad en uno. Creo que el hecho de sentarte a escribir y de leer textos eh, puede hacer que sí puede generarte una perspectiva más amplia y esa perspectiva te puede hacer sobrellevar la enfermedad de una forma más digna, de una forma menos violenta, pero no estoy seguro que el hecho en sí literario sea lo que te sane. Creo que se agrega, quizás, ¿no? Pero no, creo que Cambia la por ahí. perspectiva, ¿no? Sí, Cambia la perspectiva al ver la literatura como una herramienta para objetivarse a uno mismo, ¿no? Para verse un poco, tomar distancia de uno mismo y verse en la situación. sí, ¿Sientes que va también así? sí. Por ejemplo, hay una novela de un escritor austriaco que se llama Thomas Benhart. Y esa novela se llama Trastorno. Y Trastorno va de un niño, un adolescente, que acompaña a su padre un doctor, a ver a sus pacientes. En- los pacientes del doctor, los pacientes del padre, son personas que viven en una zona rural de Austria después de la guerra. Entonces, todas estas personas, de algún modo, todos tienen tendencias suicidas y se sobreentiende que la guerra de algún modo trastornó la psique de todas estas personas, ¿no? Por eso se llama Trastorno la novela, ¿no? Algo cambió, el entorno trastornó la interioridad de estas personas, ¿no? No todos se suicidan, pero todos tienen quizás alguna punción suicida de los pacientes. Por ejemplo, esa novela a mí me dio esta perspectiva con respecto al alcoholismo, de que hay un entorno que genera, ¿no? O sea, que no es uno solo el que se vuelve alcohólico. Y lo digo porque el alcoholismo es un trastorno, al menos catalogado por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de su categoría de trastornos, el alcoholismo es un trastorno para la OMS, ¿no? Eh, si uno se le queda viendo a lo que es un trastorno, cómo se configura, eh, y, y en casi todos los males, ¿no? Que le acontece a un ser humano, tiene que ver el entorno, tiene que ver lo que pasó y lo que le pasó al mundo, ¿no? Y lo decía ahí en mi ensayo, ¿no? Hay un entorno hecho y pareciera que está hecho y construido para que una persona consuma alcohol de forma compulsiva, ¿no? Basta salir a la calle y vas a ver publicidad en paredes. Vas a encontrarte, caminas dos calles y al menos vas a encontrarte dos lugares donde beber alcohol con publicidad, ¿no? Y ya sabemos lo que le hace la publicidad al inconsciente. Eh, ves tus redes sociales, ves el internet y ves un montón de personas bebiendo, ¿no? Ves películas y el bueno de la película y el malo de la película beben y se ven bien bebiendo, ¿no? Lees una novela y hay alcohol, ¿no? En las fechas en las que se rige nuestro calendario, Semana Santa, Año Nuevo, parecieran ser fechas que están hechas para el consumo también, ¿no? De alcohol. Es decir, hay toda una cultura, hay toda una instalación mediática. Uno sale de trabajar, por ejemplo, cansado, estresado, viviendo en este entorno capitalista, ¿no?
con el cuerpo sumamente estresado. ¿Y el alcohol qué es? El alcohol es un inhibidor. El alcohol tiene un grado que inhibe, ¿no? Y que hace, te relaja de algún modo, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ese trago de alcohol que pudiera relajarte se va a volver una adicción, porque está hecho el entorno para que uno necesite de esa dosis de tranquilidad cada día incluso, ¿no? Y de algún modo eso se integra, reconfigura tu cuerpo, tu forma de desear, de ser, y se instala la dependencia, ¿no? Em, entonces hay un entorno que ayudó también a esto, ¿no? Por ejemplo, a mí esa novela, Trastorno de Thomas Benhart, me dio esta perspectiva, ¿no? Que no es un problema individual. Ok. Ujú. Sí, le estaba diciendo una compañera del círculo, una sociedad enferma que genera enfermos, pero al mismo tiempo es cultural, es individual y hay como una interacción entre ambos ámbitos, ¿no? Porque también mencionas, o sea, sí está todo este entorno y sí es objetivo y no hay forma de negarlo, y también hay una objetividad interna que está viviendo el individuo, ¿no? Sí, Que está ahí están ambas cosas como que en una suerte de interacción en la que uno tiene que tomar una decisión, ¿no? No lo sé. sí, creo que hay un grado en el que uno puede tomar una decisión, pero por ejemplo en el caso de las adicciones, hay un daño neuronal, ¿no? Que está científicamente comprobado, que eh, bueno, hay una cosa en nuestro cerebro que se llama la plasticidad neuronal, ¿no? La plasticidad neuronal es más o menos eso que le da capacidad de decisión a uno, ¿no? Que hace que uno no sea tan cuadrado, ¿no? Que pueda de pronto decir, ok, no voy a hablar a la izquierda, voy a hablar a la derecha. Eh, entonces, las adicciones afectan directamente al sistema nervioso central. El alcoholismo afecta directamente al sistema nervioso central y afecta a esa cosa que es la plasticidad neuronal. Entonces, cuando la adicción está muy avanzada, la capacidad de decisión ya es muy difícil que se tenga. Se puede restaurar esa plasticidad neuronal, pero implica tiempo de dejar de consumir. Eh, y para que alguien deje de consumir, ya en esos casos, no lo va a hacer por voluntad propia. Eh, no- neuronalmente no va a poder. Va a necesitar de algo que lo aísle de la bebida o de la sustancia. eh, y después de un tiempo, el cerebro vuelve pues, a regenerarse, ¿no? Y aún así, no se regenera como al 100%, ¿no? Eh, y ¿A ti cómo te ha afectado? hay un montón de, yo sí llegué al punto incluso de querer dejar de beber, pero ya no poder dejar de beber. Es un punto en el que ya no quieres tomar, pero si no tomas te pasan cosas. Entonces yo sí tuve que tener un proceso de aislamiento de 6 meses para que pudiera después reintegrarme como al mundo, por así decirlo, con muchos cuidados ya. Eh, Siempre existe la posibilidad de una recaída, aunque uno no quiera. Eh, por lo mismo que decía hace un rato, no depende de uno solo, pero sí implica, o sea, sí, sí implica un grado de responsabilidad muy grande para con uno mismo, ¿no? El tomar ciertas decisiones a tiempo, eh, porque hay decisiones que si no las tomas, ya después te va a cobrar factura. Eh, entonces, conmigo ha sido complicado. Eh, He estado lapsos de algunos años sin beber,
Tuve una recaída de la que me costó salir. Pude volver a salir en un proceso de aislamiento. eh, y es una cosa de estar alerta siempre, ya, ¿no? Es una cosa de, ahí mi ensayo se llama una perpetua despedida, ¿no? Porque pareciera Ujú. que tienes que estarle diciéndole adiós a muchas cosas todos los días, ¿no? Eh, y es que no solo era beber, ¿no? Era toda una forma de vivir, toda una forma de pensar, toda una forma de relacionarse, de personas, de lugares, de sonidos, de canciones, de... Entonces, sí llega un punto en el que uno tiene que alejarse de todo eso que era la normalidad, ¿no? Y generarse de alguna nueva normalidad. Y tarda un poco, tarda años en uno en reconstruirse una nueva normalidad, ¿no? Porque esa vieja normalidad, pues, se instaló desde que uno era niño, ¿no? Entonces, no es fácil reconstruir una nueva. Y a todo esto, pues, la escritura a mí me ha ayudado en el sentido de que a mí me gusta escribir, no quiero dejar de escribir, y yo sé que si estoy en consumo no puedo escribir. No me da el cuerpo, no me da el cerebro. Eh, entonces, escribir me da alternativas, ¿no? Es una alternativa para no consumir. No es la cura en sí, Antes de pero es una alternativa muy valiosa y es un sostén muy, muy fuerte. Sí. ¿qué no te gustaría que sucediera en el círculo de lectura ahora que vamos a tener este conversatorio contigo y sobre el tema de las adicciones? Pues nada, En una parte del apartado dices me pueden, algo de la cuestión moral, ¿no? sí, no, me pueden preguntar lo que Por quieran, ejemplo. me pueden decir lo que quieran, pueden no estar de acuerdo conmigo de una forma muy determinada y creo que más que tener la razón, a mí lo que me interesa es que se hable de esto, ¿no? Incluso que se debata, eh, esté en el aire. Eh, no me interesa que lo que yo haya puesto ahí sea una verdad indiscutible, ¿no? Porque yo pienso que las adicciones son un tema tabú. En el alcoholismo se me hace un tema tabú, tabú en el sentido de que está cargado de muchos prejuicios. Se suele creer que, por ejemplo, que un alcohólico es solamente alguien que tiene el hábito de beber seguido y no es eso. El alcoholismo es una enfermedad, es un trastorno mental. Se suele creer ajá, que es un mal hábito nada más, ¿no? Pero es mucho más que un mal hábito. Entonces, si alguien no está de acuerdo con lo que yo planteo ahí, por mí, mejor, ¿no? Que se discuta. Eh, es para mí eso más saludable a que haya un silencio de esto. Sí. Claro. Eh, Me- este, sí, pues ahorita, digamos, decías, escribir me da alternativas, Sí, ¿no? Y decías que eso es tu sostén. sí, ¿Y cómo, digamos, tú decías, cuando uno llega de trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, el cuerpo está agotado, o sea, el cuerpo está agotado, ¿no? No solamente físicamente, ¿no? Y aparte el escribir requiere un gran esfuerzo físico y mental, y decías, porque, y fíjate que eso, desde, eso lo sé, y yo lo sé, desde la universidad, porque un maestro decía, el trabajo intelectual consume muchísima energía, ¿no? O sea, es muy demandante. Uno podría, o yo antes pensaba, ¿no? Pues es que el trabajo físico, pues estar en el campo, por ejemplo, o estar cargando y descargando, pues consume mucho, ¿no? Desgasta. Pero él decía, el órgano que más digamos, se pone a trabajar y que es el trabajo intelectual, como el escribir y que desgasta muchísimo, pues es escribir, ¿no? Y entonces, te pregunto esto de cuando dices, bueno, escribir me da alternativas, pero bueno, ¿cómo
Y lo quiero enlazar con lo que primero te comentaba Edna. Oye, ¿y dónde están las publicaciones? ¿Dónde están las publicaciones? ¿Dónde los podemos adquirir, no? Porque pues para uno, digo, como escritor, pues uno necesita vivir, ¿no? Tú no no llevas ahí tu poema, ¿no? Y pues dame, pues no sé, oye, 1 kilo de carne, ¿no? Sino se requiere en este caso, pues venderlo, o sea, pues sí, ¿no? Ponerlo a disposición de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo que tú qué estás viendo? Bueno, aquí estoy viendo algo. Tú le estás buscando la forma, porque, por ejemplo, vas a venir más bien a Puebla, ¿no? Vienes aquí al conversatorio y luego va a haber un taller. Esto lo veo como una forma, digamos, de que tú estás, sembrando o sosteniendo precisamente esto de que para ti la escritura es una alternativa, ¿no? Pero, ¿de qué otra forma se puede hacer? Porque digo, los libros o cómo podemos acceder a ellos, porque la idea es de que bueno, no sé, no, bueno, la idea, fíjate, a lo mejor de una cosa muy, ¿cómo decirlo? Pues es que uno, no sé, si uno se estudia música, uno diría, pues de la música uno necesita vivir, ¿no? Sí, Y yo soy escritor, pues mi escritura me tendría que dejar para vivir y no medio vivir, ¿no? Sino pues sí, vivir, pues a lo mejor no vas a tener el último carro, ¿no? No lo sé, pues, pero vivir, ¿no? O sea, que te deje a ti, vivir. Y sobre todo cuando es algo tan importante, en este caso, para el proceso que estás llevando, ¿no? sí. Pues al sol de hoy, yo no vivo de lo que escribo, ¿no? Eh, Me encantaría poder vivir de lo que genero textualmente. Y más me encantaría poder vivir de escribir cosas que me gusten escribir, ¿no? Eh, no sé si eso vaya a pasar en algún momento. Eh, a veces el panorama, el entorno, eh, es muy desolador en ese sentido, ¿no? En- Uno no encuentra como a veces un horizonte claro de decir, ah, sí. Porque incluso, no sé, hasta pegando una novela, no sé si eso genere lo suficiente para que uno pueda vivir. Sé que escribir me genera esas alternativas para poder afrontar el día a día, para poder querer un día más también, porque quiero escribir un texto más. Aunque escribir no es mi único sostén, sí es uno muy importante, ¿no? Hay otros más, pero escribir se agrega a esto, ¿no? Sin lugar a duda, me encantaría poder vivir de lo que escribo. Eh, y creo que el hecho de que yo no sepa si eso vaya a ocurrir en algún momento, hace que esto sea más una apuesta, ¿no? Una apuesta a ciegas, porque en realidad, incluso tener como de manera un poco racional o un poco como este horizonte en el que no se vislumbra una forma en la cual uno pueda vivir de escribir. Eh, de algún modo, paradójicamente, le da más valor a la escritura, ¿no? Porque no lo estás haciendo por un fin determinado, ¿no? Lo estás haciendo por una cosa que es más como representativa, simbólica, y aunque no debería de ser, porque pues hay muchas personas que quisieran que escribir sea su oficio, ¿no? Y sea el oficio del cual puedan vivir como cualquier otra persona que tiene un oficio, ¿no? Y es un tema aparte, ¿no? Pero para mí es bien distinto tener un oficio a tener un trabajo, ¿no? Creo que son cosas bien diferentes. Pero hay muchas personas que quisieran que escribir sea su oficio y a mí me encantaría vivir en un mundo en el que o al menos en un país en el que las condiciones estén hechas para que quien decida tener el oficio de escritor pueda vivir de eso, ¿no? Como en algún otro oficio diferente, ¿no? Pero no creo que eso vaya a pasar.
Entonces, lo que obtengo hoy de la literatura y de la escritura son alternativas para afrontar el día, son motivaciones. Hay cosas que yo quiero seguir aprendiendo, por ejemplo. Eh, hay cosas que yo quiero seguir, quiero leer más. Hay cosas que no he leído que quiero leer. Hay cosas que quiero escribir que no he escrito, ¿no? Y para esas cosas que no he escrito, que quiero escribir, para esas cosas que no he aprendido y que quiero aprender, pues requiere de más días, ¿no? De más días en el mundo. Eh, entonces, de algún modo me da alternativas para estar en el mundo, me da motivos para estar en el mundo. No me da dinero o no de la forma en la que sería como una forma en la que yo pudiera tener seguro que voy a comer eh, todo el mes, pero, pero creo que por ahora ayuda en eso y no sé, es un poco incierto lo demás. Yo creo que se irá develando igual, ¿no? Pero también pienso que pues tiene que ver con muchas cosas. Tendrían que cambiar muchas cosas en el país, muchas cosas en el mundo, y que son procesos muy lentos. Son procesos que incluso no sé si vayan a llegar. Pero de algún modo, si uno quiere, si en realidad ama esto, creo que lo asume, ¿no? Lo asume y es una apuesta a ciegas un poco también, estar ahí. Porque igual y puede ocurrir, pero son casos excepcionales. Eh, no es la normalidad. Eh, y yo pienso que la normalidad debería ser lo justo para todos. Todos pudieran poder vivir de este oficio. Recuerda tus palabras, asumir y soportar. Y, y también aprovechar que lo mencionas porque sí hay que valorar este espacio, ¿no? Los espacios que se tienen para poder platicar y conversar, creo no son tan sencillos como uno piensa o que, voy para la próxima, cuando en realidad, precisamente por lo que estás diciendo en el contexto, no es tan fácil generar un espacio y simplemente dejarlo pasar. Es tratar de, por eso también como que era eh, abrir, abrir esta sensibilidad, ¿no? A este asunto que, que no se puede así como quedarlo a la ligera, que no sé, o sea, no estamos en, no está todo dado, pues, por sentado, sino que tenemos que generar condiciones para que ocurran cosas y, y en este caso el conversatorio lo veo así como yo decía, pues vengan al círculo y no es nada más así por una cosa de moda o no sé cómo decir, algo superficial o algo que se puede o no se puede, si quieres o no quieres, sino haya esta oportunidad de reunirnos y, y pues me gustaría que sí se aprovechara, ¿no? El que puedas estar presente con nosotros y conversar, compartir, pues para nosotros también es muy valioso y hay que darle ese significado también. Sí, pues ahí estaremos. Ah, Sí, pues Leti, muchas gracias por darnos el espacio para que los demás nos conozcan, conozcan a Jorge y pues que estén presentes el 31 de mayo. sí, claro que sí. Bueno, y esto es, ¿cómo se llama? Una probadita, ¿no? Una probadita, pues, de lo que va a haber, ¿no? Pero queríamos ahora sí que te fueran, mucha gente ya te conoce, pero pues ahora sí que llegue a más personas, ¿no? Y que, ¿cómo decirlo? Pues que llegue porque, pues la escritura, por lo que nos decías, es una forma en la que me gustó muchísimo esto, o sea, da alternativas. A mí la escritura, yo no me considero una escritora así de literatura, pero sabes que a mí la escritura pues yo diría que me salvó, ¿eh? O sea, porque empecé así como muy, ¿cómo decirlo?
pues muy dramática, ya muy dramática. Y fue pasando ahí varias cosas porque era una forma de verme yo misma, ¿no? O sea, de verme yo misma, porque a veces como que tantas cosas que tenía yo aquí que nomás me daban vueltas y no lograba yo, o sea, era como estar ahí girando todo el tiempo, a que cuando ya las plasmaba, entonces como que tomaban otra, pues no sé, como que otra dimensión o algo así. Entonces, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Edna, por haber estado aquí en este espacio y pues nos vemos el 31 de mayo, ¿no? Y el domingo también, ¿no? El primero de junio, ya junio, el primero de junio, ¿no? Sí. Para la actividad que también va a haber. Y pues muchas gracias. Me despido, no sin antes, bueno, agradeciendo ahora sí que pues que haya, ¿cómo decirlo? Pues permanecido hasta el final. A veces me dicen es que son muy largos, pero se los van echando en diferentes partes, o sea, los episodios, ¿no? Eso, qué bueno, porque con cada invitado ahora sí que nos deja un aprendizaje. Bueno, y ahorita me quedé con varios, ya me quedé con varios ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora sí que podamos llegar a, pues, a otras personas que luego a veces estamos, pues, en algún punto donde a veces una palabra o alguna frase nos hace tanto sentido y nos ayuda, ¿no? Y entonces, esa es la idea también de ese espacio, ¿no? De que lo que nosotros podamos, lo que compartamos o de lo que compartimos, pueda servirle también, pues, a otras personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Saludos, Edna. Jorge. Gracias, Adiós. Jorge.